Buenas, bienvenido a otro video. Para los que no me conocen, soy Patti, soy una ilustradora de papelería creativa. Y para los que ven este cuarto video, nuevamente bienvenidos de vuelta. Hoy día les voy a estar mostrando cómo es que estoy haciendo mi primer mail club. Todavía no tengo un nombre para el mail club. Lo que quiero hacer hoy día o en estos días es armar lo que estaría entrando dentro del mail club. Lo que estaba pensando, algunas ideas es stickers, art prints o cartas postales, la historia detrás de la inspiración. Y básicamente eso, porque he estado viendo algunas inspiraciones y hay cosas hermosísimas que me encantaría también hacerlas, pero creo que sería como en una segunda etapa donde pueda entender, porque estando en Italia debo entender cómo son los envíos, cuánto es el máximo de peso que puede enviar como carta postal o como sobre. Así que ahora les voy a mostrar mi proceso de creación de estas primeras pruebas. Voy a enviar a Estados Unidos, Japón, Alemania, Perú y Australia, porque quiero ver en cuánto tiempo llega, los costos, etc. Entonces, vayamos a ver qué tal nos va. Me metí un poco de más en lo que estaba haciendo, así que terminé de imprimir los diseños de la primera colección. La colección de este año se va a llamar Wonder Memories porque va a estar todo relacionado a lo que son viajes. No necesariamente lugares que has visitado, lugares turísticos, etcétera, sino que los pequeños momentos que vives dentro de cada viaje. De repente el retraso del tren, alguna comida que te gustó, alguna experiencia, dormiste diferente, X. Entonces es en eso lo que me estaba basando, porque el primer mes se llama Camper Life. Mi hermano me vino a visitar junto con su esposa el diciembre pasado. Alquilamos una camper y nos fuimos a hacer un viaje por Austria, Budapest, Praga. Nos pasaron cosas súper insólitas, ¿no? Ya de ahí se enterarán cuando les cuente un poco más de Camper Life en la primera colección de Wonder Memories, la historia detrás de la inspiración. Entonces lo que les quiero mostrar, porque me olvidé totalmente de filmarlo, es la parte en la que estaba imprimiendo. Y les voy a mostrar lo que salió de la impresión, porque había algunas cosas que no estaba encontrando el color, etc. Entonces déjenme mostrarlo. Ok, estamos en la mesa de mi cocina porque es donde tengo más espacio. Hice estas 3 primeras impresiones porque me encanta el papel. Tiene una textura, sorry que la luz no está ayudando, pero tiene una textura, es de 246 gramos, entonces no es tan gruesa, pero tampoco es tan flaquita. Esto lo estoy pensando para que iba como un art print o también para que lo puedas utilizar como una carta postal. Lo que les quiero mostrar es que lo imprimí en 3 tipos. Este fue impreso en papel mate alta calidad. Los colores están un poco más oscuros. Acá hay como se ve como si la sombra estuviera como que súper sombra. De ahí este es impreso en una configuración de papel mate calidad estándar. Este color está mucho más oscuro que este. Entonces yo quería encontrar un punto donde sí se pudiera respetar los colores que yo estaba pensando. Entonces me decidí hacerlo por esta configuración que es papel regular pero calidad alta. Este es mucho más oscuro que este, pero acá sí se nota de que hay naranjas, hay rojos, hay verdes. También se ve un poco más de detalles en lo que vendría a ser la sartén acá. Yo quería que así se viera mis cartas postales y aparte porque quería utilizar un papel que tenga textura. Entonces lo que voy a hacer es cortarlos y empezar a ver cuánto me está pesando en el sobre, porque el sobre no debe pesar más de 50 gramos. Si el sobre pesa más, ya me estoy yendo a otra categoría, pero sigamos. El día de hoy vamos a estar haciendo la preparación de mi primer envío de mi mail club. Ahí está, sorry. Vamos a empacar estos primeros 5 o 6 sobres, que todavía no le pongo nombre, porque quiero entender en cuánto tiempo llegan, los costos, etc. Entonces ya tengo los sobres, que me enamoré de este verde. Ya hice mis stickers, que están laminados, son de este tamaño para los que no saben. Son de ese tamaño. ¿Está? Son 4 modelos, ya de ahí les voy a mostrar. Ya tenemos las cartas postales. Hoy ya las vamos a cortar y
Lo que me falta son las estampillas. La historia ya la hice, así que la tengo que editar. Así que vamos a ponernos manos a la obra, pues. Ok, entonces estos son los stickers que van a ir junto con. Todavía no sé si es que voy a enviar 2 tarjetas postales o una. Entonces ahora lo que me falta son las estampillas, así que vamos a hacerlas. Ok, terminé de imprimir. Ahora vamos a, bueno, cortar. ¡Uy, qué bonita! Una que otra para hacia la cámara para que se vea más. Ahí está, más acá. ahí. Ahí está. Ok, tengo todas estas estampillas. Esas son las estampillas que irán dentro del mail club de este primer envío. Así que vamos a ver cuánto pesa. Pensé que lo iba a cerrar. Y acá le tengo que poner un sticker. Dio santo. Stai fermo perché se no ci sgridano.
Hoy es otro día, ya comenzó el verano, ya estamos aproximadamente como 30, 36 grados, es horrible. Ya dejé, como vieron, 3 cartas. Ahorita estoy trabajando en otras 2 cartas. Y a mi mamá le estoy haciendo un zine. Para los que no saben, un zine viene de magazine. Ya, yo no sabía. Y yo le llamaba zine, pero no. Viene de magazine, entonces un poco difícil. Yo no soy diseñadora de editoriales, yo soy ilustradora. Pero yo lo quería hacer, yo quería hacer mi zine. Entonces, hoy día vamos a estar diseñando, aunque ya me adelanté. Ayer me adelanté porque se me olvidó totalmente grabar. Hoy día lo que vamos a hacer es corregir algunas cosas que ya había visto. No les puedo mostrar el interior del zine porque eso lo estoy reservando como para las personas que quieren conocer más el proceso creativo detrás de la primera edición. Les voy a mostrar sneak peeks. Vamos a empezar a diseñar. Como siempre nos ponemos los lentes porque si no me empieza a doler la cabeza. No les había mostrado. Esta es una taza que mi esposo me regaló cuando creo que teníamos 1 año de enamorados. Es de 2009. Así es, ¿verdad? No, teníamos 2 años de enamorados. Yo lo tengo porque me encanta el diseño, me encanta que tenga calabazas, que sea medio spooky. Ya no he vuelto a ver este tipo de diseños de las tazas de Starbucks, así que estoy súper feliz de que me lo haya regalado. Ok, entonces, estos son los zines que hice el día de ayer. No sé si es que estoy... Imagino que estoy bien, en el sentido de que no estoy tan lejos de la cámara. Este es un zine que hice el día de ayer. Va a tener así, les muestro. Tiene aproximadamente 6 caras más la portada y la parte de atrás. Para que vean cómo es el zine, es una hoja 4. Es una hoja 4 que por este lado tú lo doblas, ¿no? Lo doblas, lo abres y lo cierras. ¡Tarán! Me gustó demasiado, o sea, porque estaba viendo de que en internet normalmente creo que eso se hace en una 3, pero yo no quería hacerlo en una 3, quería hacerlo como súper sencillo, ¿no? Porque yo no puedo imprimir a 3. Yo quiero imprimir todo lo que vendría a ser de mi mail club porque quiero que vean cómo yo lo hago, o sea, no es de que estoy mandando a imprimir a alguien, yo lo estoy haciendo, yo estoy poniendo mi tiempo y lo quiero armar como me gustaría armarlo, poniéndole toda mi dedicación y amor. Encontré una forma de hacerlo a partir de una 4 y esos son los primeros zine que hice. Entonces, estos zine van a estar contando el proceso creativo detrás de la edición. Entonces ahí van a poder ver mis sketches, van a poder ver también la paleta de colores que estaba utilizando, pres de los stickers o de las cartas postales y también quiero estar incluyendo las fotos que me estaban inspirando. Entonces ahorita vayamos a corregirlo. Aún no sé cómo imprimir sin que me salgan los bordes estos blancos. Entonces todavía no sé cómo hacerlo. Ok, por el día de hoy terminamos. Me cambié totalmente de peinado porque no soportaba mi cabello. ¿Qué es lo que hicimos hoy día? Terminé de hacer el zine. Ya lo imprimí, ya lo coloqué dentro de la tarjeta de mi mamá. Solamente me falta un sticker que hoy día he comprado lo que me estaba faltando, que es para laminar con efecto glossy, porque tengo con efecto mate, pero quiero ver cómo se ve con efecto glossy los stickers. La próxima semana está llegando esto, así que vamos a ver. De ahí empecé a ver toda la parte administrativa, más que nada a nivel de impuestos, o sea, todo lo que es números, porque no nos podemos quedar en la parte romántica del negocio. Hoy día vi eso, lo tengo todo en un Google Sheet, pero como hace tiempo no hablé con mi mamá, hoy día hablé con ella. Entonces se bloqueó mi tarde, así que estoy pateando todo el tema administrativo al día de mañana. Entonces ya son ahorita
las 7 de la noche, no es más, 7:45, aún hay luz, pero es algo que me lo queda de acá de Europa. Y ahorita me toca cocinar, así que nos vemos mañana. Llegó el paquete de Amazon que estaba esperando. Es otro día, aproximadamente son las 4 de la tarde ahorita, y recién voy a poder hacer la última parte para poder enviar a Perú y Estados Unidos. Lo de Estados Unidos ya está y voy a hacer las cosas que me estaban quedando para poder enviar a Perú. Entonces vamos a abrir esto, que es la laminadora, y los papeles. Vamos a ver primero los papeles. Estos son los papeles glossy. Brilla un poco. Ok, ahora supuestamente esto es para laminar. Yes. Esta va a ser una prueba para enviar a mi mamá. Le estoy enviando 2 juegos de cartas postales, porque también quiero que le entregue a mi hermano. 2 juegos de stickers, las estampillas, y el zin, que esto sí lo voy a estar incluyendo como un nuevo tier. Los voy a estar colocando en una bolsita para evitar cualquier tipo que se vaya a mojar. Vamos acá y lo pegamos ahí. Y ya está. Vamos a ir a la posta. Ya tengo el de mi mamá, ya tengo el que va a estar yendo a Estados Unidos. Así que vamos a ver en cuánto tiempo llega. Ya vine a dejar los 2 sobres. Me sorprendió porque me cobraron 2 euros más para la carta que estaba enviando a Estados Unidos, aun cuando estaba dentro del rango de la primera fase. Me dieron una razón de que no, porque la máquina me lo da así que los mantengo al tanto de cuando llega. Así que por hoy día terminamos este video. Ya tengo el nombre. No, todavía no tengo el nombre. Tengo opciones. Ya en el próximo video les voy a estar contando cómo se va a estar llamando. Entonces, muchísimas gracias por ver el video, así que nos estamos viendo en el próximo. Chau. Bueno, es un video de última hora del día. Ya tengo el nombre para el mail club y también ya mi esposo tiene la idea para hacer mi logo. Que se nos ocurrió todo mientras sacábamos a Pa a pasear. Ahí viene. Así que una salida bien productiva. Perros arriba.